La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En esta ocasión tratemos dentro del tema de la iglesia un punto, un ápice importantísimo. Y esto tiene que ver con la protección. Insistamos en recordar que son dos reinos, luz y tinieblas, Dios y diablos. Cada reino tiene su rey y la batalla está casada, la lucha, la pelea está casada. Dios contra el maligno, y el enemigo odia a la iglesia y quiere atacarla permanentemente. Lo primero que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 16 versículo 18 fue exactamente eso. Le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa declaración de fe de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad edificaré mi iglesia, la mía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ciertamente, en cuanto Él promete que va a fundar la iglesia, esta institución mundial, portentosa, instrumento por excelencia de la consumación del proyecto de salvación de Dios para la humanidad, Él lo primero que dice es: será protegida, porque es el instrumento de guerra, de batalla, para atar y desatar, dice en el siguiente versículo 19. Será el instrumento en mi mano para vencer al mal, al malo y al maligno. Por lo tanto, una cosa profetizo, dice Jesús: el mal no podrá contra mi iglesia. El mal está destinado a ser vencido por la iglesia cristiana. El maligno, en cuanto la iglesia lo enfrente, lo vencerá necesariamente. Todo lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos por mi Padre, dice el Señor, y lo que desate será desatado en el cielo también. Por lo tanto, el diablo y el infierno no podrán contra mi iglesia en la tierra. Tiene una garantía absoluta, victoria total cuando lo requiera y cuando esgrima la oración, esgrima la fe, la proclama, la proclamación. Es importante subrayar ese asunto, que la iglesia tiene esta dotación y esta investidura de autoridad sobrenatural. Sabemos, los que hemos militado por varias décadas, como en mi caso, y los que hemos tenido que enfrentar malvados, malos, desleales, perversos, enardecidos por el mismo Satanás en sus almas, sabemos lo verdadero que es esto. No tenemos nosotros mismos que defendernos ni defender la iglesia. Lo que tenemos es que por postrarnos frente al Señor y demandar el cumplimiento de su promesa de que las puertas del infierno, de la muerte, es decir, del fracaso, de la derrota, de la vergüenza y de la destrucción, no prevalecerán contra ella. Entonces atamos y desatamos, y ahí mismo vemos cómo los detractores, persecutores, calumniadores, ladrones, odiosos, amargados, irresponsables, son deshechos, sacados y pisoteados. Es algo sencillamente maravilloso
saber que estamos dentro de una institución que el Señor ama como su propia niña de sus ojos. Estábamos en Isaías capítulo 54 como base profética de la formación de la iglesia. Allí el grandísimo profeta Isaías, en el capítulo 54, que nos viene ocupando hace varios devocionales, hermanos, continúa en el versículo 14, repito, de Isaías 54, diciendo: oh iglesia, porque es de ella que viene hablando desde el primer versículo, con justicia serás adornada. ¿Qué es justicia? Hacer justicia, recuerden insistentemente, que es exaltar lo bueno y al bueno, y eliminar lo malo y al malo, porque al malo hay que eliminarlo. Eso dice el Señor a nivel de máxima autoridad, que es la que refleja la autoridad del máximo, que es Dios. Porque Dios elimina al malo, elimina al maligno y lo manda al infierno. Elimina el pecado sacrificando horrendamente a su Hijo. Él no es venal ni acomodado. Al cáncer lo extirpa. Pues bien, ¿qué hace la iglesia? Extirpa lo malo. Hay veces se cree que la iglesia es únicamente para proclamar mensajes suaves, condescendientes, emocionales, y poco para cortar, denunciar, apartar, eliminar la maldad, denunciar el pecado. Sin embargo, el Señor dice que la verdadera iglesia es adornada con la justicia, es implacable con el mal, con la mentira, de donde provenga, de cualquier dirección de donde provenga la injusticia y la mentira. La iglesia está como bastión y paladín para impedir que la mentira y la injusticia y el malo y el maligno se impongan. Dice: con justicia serás adornada. En la iglesia, y especialmente a partir de sus verdaderos siervos, las cosas se ven al derecho, a la luz del foco de la Sagrada Escritura, la revelación del Altísimo. Con justicia serás adornada. Y luego dice: estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Aleluya. El temor, la amenaza del maligno, la amenaza de los malos, no nos debe producir temor, porque no se saldrán con las suyas. Si el Señor tiene que enviar un aguacero tenebroso para detener las pretensiones de los malos, lo envía. Si necesita enviar un terremoto o lo que fuera necesario, o permitir una guerra sangrienta para que la iglesia no sea tocada, lo permite. Y lo hemos visto una y otra vez. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra mi iglesia, dice el Señor. Los malos y los malignos que pretenden cerrarle la boca, cerrar las puertas de la iglesia, se las verán directamente con el Señor. Y los que apoyen a los que quieren callar a la iglesia y a los pastores y a los cristianos verdaderos, que tiemblen, porque la ira de Dios está sobre sus cabezas. No debemos temer. Y luego dice del versículo 15 al 17: si alguno
conspirare contra ti, iglesia, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirara, le habla a la iglesia, delante de ti caerá. A mí me impresionó, y a los pastores, a los pocos que no estábamos de acuerdo en Colombia con estos monstruos, estos despiadados, con 500 y 700 y miles de muertos en sus manos, que habían hecho una promesa de callar la iglesia, acabarla, como ellos lo decían textualmente, públicamente, de que la fe era individual y no podía ser congregacional, es decir, hay que acabar las iglesias. Y de hecho lo decían, lo primero que hay que hacer es acabar las iglesias cristianas en Colombia. Yo dije, vamos a ver qué hace el Señor. Hay 1000 contra 1 que pueden hacerlo y ganarán. Vamos a ver ese uno de Dios humilde. Vamos a ver esa una única probabilidad ínfima, mínima y despreciable. A ver el Señor si la utiliza o no. Pues adivinen qué pasó. La utilizó para su gloria. Porque dice el versículo 15 de Isaías 54: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Cuántos políticos hemos visto que han hablado mal de la iglesia cristiana bíblica y luego caen estrepitosamente para no volverse a levantar? A renglón seguido, en el versículo 16 de Isaías 54 sigue diciendo: he aquí que yo hice al herrero, el Señor hizo también al maligno. Por lo menos dentro de la voluntad permisiva, Él admitió la rebelión, el enfrentamiento del querubín protector, y humildemente aceptó que creara el otro reino contrario que Él anhelaba fundar. Él, dentro de su voluntad permisiva no activa, permitió, que hiciera, que fundara el reino del maligno, del fuego, de la destrucción. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego, que saca la herramienta para su obra. Él tiene sus demonios y sus maldiciones, el maligno. Y yo he creado al destruidor para destruir. Él permite que este ser rebelde y malvado haga la obra mala. Pero luego dice, versículo 17 de Isaías 54: ninguna arma forjada contra ti, iglesia, ninguna prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es decir, sellaremos las bocas, devolveremos sobre sus cabezas sus propias intenciones de destrucción, cancelaremos sus proyectos. En el nombre de Jesús echaremos al abismo sus deseos y sus maquinaciones y contrataciones y acuerdos. Y luego dice: condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Toda esa verborrea sucia, pretenciosa, tendiente a socavar, a subyugar, a humillar, a posesionar a los más perversos, a los más monstruos. Si la iglesia dice no, no se hará. Porque dice finalmente en el versículo 17, como cierre de este tremendo capítulo de Isaías 54: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria al Señor. Hermanos, como iglesia, como miembros de la iglesia, debemos saber que tenemos autoridad, pero cuando nos congregamos, nos asociamos, intercedemos y clamamos. Como dice 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo, y el pueblo de Dios de estos tiempos se llama la iglesia cristiana, los que nos reunimos en torno a la Biblia,
a la palabra y argumento del Eterno. Cuando la iglesia se arrepiente de sus pecados y humildemente clama a mí, yo les perdono y sano su tierra. La solución, amados, a una nación, a Colombia en nuestro caso, o a cualquier otra nación, no está en manos de los políticos. Eso es falso. Ni en manos de los pedagogos, ni en manos de los religiosos. La Biblia enseña que a más religión, más maldición, más sangre y más injusticia. El destino del mundo final, de las naciones, de las entidades, de las familias y de los individuos, está en manos de los cristianos. De los cristianos que con Biblia en mano oramos, clamamos e intercedemos. Sí, hermanos, es una promesa impresionante. A lo único que le teme Satanás es a la iglesia reunida, clamando, gimiendo, pidiendo, rogando y reprendiendo al maligno para que se vaya del país, de la familia y del individuo. ¡Qué promesa! Esa es la iglesia del Señor. Eso es esta institución absolutamente sobrenatural. Eso es lo que significa la iglesia cristiana en este mundo. Algunos no tienen conciencia de a qué es que pertenecen cuando se convirtieron al señorío de Cristo y a su salvación y se involucraron en una iglesia. Creen que lo que hicieron fue cambiar de religioncita y no entienden que cuando se asocian en el nombre de Jesús, cualquiera sea el sitio, bonito o feo, y cantan a Jesús y oyen la prédica de la palabra del evangelio, de la palabra de Jesús, Jesús está allí vivo y activo, presente, reinante, poderoso. Tengamos esta conciencia. Amémonos de corazón, consultemos al Señor e intercedamos conjuntamente y veremos las huestes del maligno caer y veremos la gloria y el resplandor del Señor manifestarse en medio de su pueblo. Oh amado Padre Celestial, te adoramos, Señor, en el seno de la iglesia, que es el lugar desde donde anhelas ser invocado, adorado, alabado, escuchado. Cuánto te agradecemos el que nos llames a ser parte del cuerpo de Cristo, Padre Celestial, del cuerpo de tu Hijo amado. Queremos ser fieles a este llamado y con humildad darlo todo en favor de ella, en gratitud y reconocimiento por lo mucho que recibimos dentro de sus filas. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, porque nadie puede pertenecer a la iglesia cristiana a menos que el Espíritu Santo le haya elegido y le haya insertado de manera activa. Nos apercibimos con estos privilegios y te rogamos, Señor, que el mal, el malo y el maligno continúen siendo vencidos por nuestra asociación, congregación, fraternidad cristiana, por nuestra invocación, plegaria, petición, oración. Bendito sea, Señor, por estar siempre en medio de los cristianos, lavados con la sangre de Cristo, rociados por el Espíritu Santo, llenos y saturados de tu verdad, porque sabemos que entonces las puertas del infierno no nos podrán tocar. Proclamamos tu victoria dentro de tu iglesia, Señor Jesucristo. Proclamamos tu grandeza y tu reino en el nombre de Jesús y en la comunión con su Santo Espíritu. Amén.
Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.